¿Alguna vez sentiste que no merecías el amor de Dios? ¿Que tus caídas, tus errores o tus pecados eran demasiado grandes para que Dios todavía te amara? Si te has sentido así, no estás solo. Hoy vamos a hablar de un amor que nunca se acaba. El amor que transforma. El amor que sana. El amor que da sentido a todo. El amor de Dios. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos, no temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús. Bienvenidos al tercer episodio de Hijos de Dios, Soldados de Cristo. Mi nombre es Guadalupe Vergara y estoy aquí con mi hermano en la fe, José Luis Aponte. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Lupe. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Este espacio nace del deseo de luchar la buena batalla, aprender a vivir juntos, aprender a vivir en la fe con valentía. Y hoy vamos a hablar del amor de Dios. Gracias por estar aquí y formar parte de esta misión. Bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos con una oración, Lupe? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna vez has pensado que tus pecados o tus errores son tan grandes que Dios ya no puede amarte? Quiero que escuches esto. Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39. Nos dice: porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bárbaro, qué frase, ¿verdad? Cómo está manejada esta lectura de Pablo, de tal manera que nos expresa cómo el amor de Dios es tan importante que no existe nada que nos pueda separar de él. Amén. Entonces vamos a hablar ahora de los fundamentos en el amor de Dios. Por ejemplo, hoy venimos a presentarles, como saben ustedes, el tema del amor de Dios y pareciera que es un tema simple, pero a mí en lo personal es un tema que se me dificulta mucho y es muy complicado poder comprender y alcanzar la fuerza de ese amor infinito que Dios tiene y con que Dios se entrega para nosotros. Y entonces vamos a analizar ahora y vamos a ver en la Biblia, para poder entender esto, ese amor sacrificial de Dios, ese amor en que Dios se sacrifica por su amor por nosotros y cómo se ejemplifica ese amor en las Escrituras, particularmente en esta que vamos a leer de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Ese es el encuentro de nuestra fe. Dios no nos ama porque lo merezcamos, nos ama porque Él es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y fíjate que te voy a platicar una frase de un padre que sigo mucho, que me gusta mucho, el padre Mike Schmitz. Y fíjate esta frase que tiene él, que es preciosa. Dice: Dios te ama como eres, no como desearía ser. Wow. Entonces el padre Mike nos dice lo siguiente: muchas veces nuestro ego personal nos quiere hacer encajar en una sociedad que nos genera una inseguridad por querer pertenecer a algo, por querer identificarnos a un grupo. Y queremos buscar una imagen que no es la nuestra, pero Dios nos dio una imagen perfecta y un sentido de vida porque nos ama, porque nos hizo de manera particular y nos dio una misión de vida para poder encontrar esta particular tarea
que por amor Dios hizo para nosotros y para alcanzar la santidad. Y esto que es lo que verdaderamente traerá gozo y alegría, júbilo a nuestras vidas. Cuando nosotros, como lo dice el padre Mike Smith, entendemos que Dios nos ama como somos y no como queremos ser, entonces nos cae el 20 de que no tenemos que aparentar. Ya Dios nos dio una particular personalidad que es diferente, especial, individual y única de todos. Eso nos hace únicos ante los ojos de Dios y a veces no entendemos eso. Sí, y en partes nos desanimamos por querer aparentar o querer ser perfectos o querer ser de cierta manera, ¿verdad? El desánimo es una de las armas más fuertes del maligno para separarnos del amor de Dios. El demonio quiere que te sientas indigno, que pienses que ya no hay vuelta atrás. Es como si le dijera a Dios, mira ese bautizado que recayó en su adicción. O mira a ese casado que prometió fidelidad y cayó en la infidelidad. O mira a ese sacerdote que abandonó su vocación. Y cuando creemos esas mentiras nos alejamos del amor de Dios. Pero la verdad es otra. Dios nunca dejará de amarnos. Por eso te pregunto a ti que escuchas. ¿Cómo ha entrado el desánimo en tu vida? ¿Y cómo lo has combatido para reencontrarte con el amor de Dios? Y hay que entender lo que significa esa palabra, desánimo. El ánimo es lo que significa es dar vida. Animar es dar vida. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Es desanimar, es quitar la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el demonio quiere desanimarnos, quitarnos la vida al separarnos de Dios, pero Dios con su amor, con su verbo, con su palabra, nos da vida. Amén. Sí, también el demonio siempre quiere acusarnos, como dije, a verdad nos está siempre recordando los pecados que hacemos también nosotros. Si recordamos el del episodio anterior del ángel bueno y también acá otra voz diciéndote, mira, tú hiciste esto, siempre te está atacando ahí y nos hace sentir indignos de recibir ese amor de Dios. Pero como lo dije, Dios nunca nos dejará de amar. Es correcto. Y fíjate que con este comentario me haces pensar en algo muy humano y muy cercano al amor de una madre. Una madre tiene la capacidad, por su naturaleza, una madre que ama en esa naturaleza, de que cuantas veces su hijo cometa un error, caiga, peque, la madre siempre está ahí. No importa cuántas veces se tropiece un hijo, ya sea física, social, moral, espiritualmente, la madre siempre llega a abrazar al hijo, a perdonarlo, a entregarle su amor, y eso es solamente un ligerísimo ejemplo de lo que es el amor de Dios. O sea, ese amor de madre que es tan grandioso, se ve chiquito comparado con el amor de Dios. Y Dios tiene la capacidad, por ser Dios, de poder entregar ese amor similar al de una madre, pero también es un padre, y como padre corrige. Y nos corrige precisamente para saber levantarnos y agarrar el camino correcto. Entonces, no solamente el Padre nos perdona, pero nos enseña a formarnos, a transformarnos para poder ser ese individuo que expresa la mejor forma de nuestra persona, ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí, estoy de acuerdo. Y para poner un ejemplo de esto, nada más aquí te voy a leer lo que dice Isaías 49:15, que es: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Qué hermoso. Qué hermoso verso bíblico. Me gusta bastante este verso porque es cierto, está comparando, porque obvio estamos en un mundo, ¿verdad? Hay mamás que sí abandonan a sus hijos, pero él dice, aunque ella te abandone, yo nunca te olvidaré. Es algo tan hermoso que nos demuestra que siempre nos ama tal y cual somos. Y vamos a avanzar para poder entender más esto. Vamos, por ejemplo, a empezar a platicar del amor de Dios en el sacrificio de Cristo. ¿Qué te parece? Ok, entonces voy a leerles una cita del obispo Robert Barron y
Y quiero que comprendan esto, porque esto lo voy a ligar con otras lecturas que vamos a ver después. Y después les voy a explicar cómo es que estas lecturas se ligan y se conectan. Pero empieza así. Dice el obispo Robert Barron en su plática, dice: la herida de Jesucristo muestra la disfunción del mundo, la cual el Hijo de Dios asumió. Pero luego la palabra de Shalom, ¿qué significa Shalom? La paz sea contigo, ¿sí? Que abarca todos los relatos de resurrección donde Jesús dice, la paz sea contigo. Así, cuando Pablo, por ejemplo, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la muerte de ninguna otra criatura podrán separarnos jamás del amor de Dios, que ya lo habíamos leído, nos enseña a entender y preguntarnos, ¿cómo lo sabemos? Porque matamos a Dios y Él regresó con la palabra de perdón. Eso significa que la bondad divina de Dios y el perdón pueden vencer cualquier mal, incluso el mal de matar a Dios. Así que lo matamos a Dios, pero aún así, Él regresó con amor perdonador. Creo que ese es el momento en que nace el cristianismo en el doble sentido de, si lo matamos, mira sus heridas y lo vemos todo cortado. Y recuerden esa frase, pero Él nos dice, Shalom, la paz sea contigo. Sin embargo, aunque no podemos huir de Él, podría intentarlo, y eso es lo que hacen todos los pecadores. Tratan de correr. Podría intentarlo, pero al final el amor divino es tan grande que es mayor. Por eso Pablo también quiere decir, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es cristianismo. Así que el mayor pecado es matar al Hijo de Dios. No hay pecado mayor que ese. Y dice el obispo Barron, repito, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y todo eso fue posible en cierto modo gracias al gran sacrificio de la cruz. Por eso es un acto salvador. Obispo Robert Barron, ¿qué opinas? Sí, se escucha un poco fuerte, ¿verdad? Escuchar eso, decir que nosotros matamos a Dios, pero es la realidad, porque si nos ponemos a pensar, Él murió por nuestros pecados, Él vino a salvarnos a nosotros, y al ser pecadores, eso fue alguna causa para su muerte de Él. Entonces, a la vez se escucha un poco fuerte decir matamos a Dios, pero es la realidad. Por eso les digo que no se olviden de esta parte de Shalom y de esta lectura, porque después vamos a hacer una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta cómo estas palabras del obispo Robert Barron hacen conexión con esa historia bíblica que vamos a ver. Y en este ejemplo, en esta conversación del obispo Robert Barron, tenemos desde el Antiguo Testamento también una lectura de Génesis 22, donde vemos la alianza de sangre, donde nos habla que Abraham, cuando Dios le pide a que sacrifique a su hijo Isaac, y al final Dios mismo es quien provee ese cordero sacrificial, ¿sí? Que se entrega para que Abraham no mate a su hijo. Sí, y ese cordero anuncia a Cristo, es una prefigura de Cristo. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Y en la cruz, este pacto se cumple. Escucha bien esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Amén. San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y ese descanso del que hablas, que comentó San Agustín, lo encontramos en los sacramentos. Por ejemplo, vamos a leer Juan 6:51, que es el discurso eucarístico. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Y posteriormente
también para hablar de la reconciliación, nos habla en la primera de Juan 1:9 y nos dice: si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Me gustan las lecturas como están relacionadas con lo que San Agustín decía, porque si nos ponemos a pensar, si estamos inquietos cuando no tenemos la Eucaristía. Bueno, yo en lo personal necesito la Eucaristía cada domingo para poder sentirme en paz y en calma. Es una buena manera de iniciar mi semana. Me gusta bastante cómo nos demuestra la Escritura que Cristo se quedó con nosotros por amor. Nos dio ese pan vivo que bajó del cielo para quedarse contigo y conmigo. Y es algo tan hermoso que lo tenemos en nuestra iglesia. Entonces hay que aprovecharlo. También, como dijo, la reconciliación es una de las maneras que también sentimos esa paz y tranquilidad. Pero cuando estamos en fila para confesarnos, ahí está el demonio. Mira, pero no, ¿por qué? Y nos empezamos a sentir inquietos en esa fila y hasta decimos, no quiero ir a confesión, o mejor otro día. Pero vemos como después de hacerlo en lo personal sentimos una paz inmensa. Exacto. Y tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la reconciliación, porque mientras estamos esperando en la fila para poder pasar, tenemos que quitarnos esa ansiedad y esos nervios de los que estás hablando y de esos malos consejos para pasar a hacer un buen reestudiar otra vez nuestros pecados, hacer un acto de conciencia y reestudiar y hacer el acto de conciencia. Si hacemos eso, entonces nuestra mente está preocupada en qué es lo que vamos a entregar. Entonces aquí tenemos esta conexión del amor de Dios por medio del perdón de los pecados, y al momento que esos pecados son perdonados por medio de la reconciliación, viene el momento de la Eucaristía, del cual posteriormente les voy a platicar para que puedan entender esa conexión y el significado tan especial de cómo se entrega a Dios, porque en esa cena hubo un detalle que los apóstoles no lograron captar, pero en la siguiente lectura vamos a juntar todo eso para que vean cómo Jesús entrega ese mensaje al momento de entregarse como el pan vivo que bajó del cielo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si ahora, para poder entrar en el contexto bíblico, vemos el amor de Dios en las historias de la Biblia? Sí, para eso nos vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 20. Aquí vamos a ver que Jesús mismo explica el amor de su Padre en parábolas. Okay. Si recuerdan, vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Se los voy a leer. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaban lejos, su padre lo vio, y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. Entonces, ¿te acuerdas lo que pasó en esa historia? Que el hijo se fue, se dio una vida de perdición, una vida terrenal, y pensó que ya había perdido a su hijo para siempre. Sí. Y mira cómo responde el papá. Sí, a muchos pensarían, bueno, en lo personal yo me enojaría con mi hijo porque pidió su herencia, se deshizo de todos los bienes. Pero no vemos eso, vemos un padre que dice, ha regresado mi hijo, y lo acoge con amor. Entonces es una manera de cómo vemos y cómo Jesús comparaba en parábolas el amor del padre. Un padre amoroso que no se fija en los pecados, sino se fija en su hijo que está arrepentido y regresa hacia él. Perfecto. Después de ahí nos vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 11, el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Qué texto tan hermoso. Sí, es impresionante porque, como platicábamos, el jornalero es un trabajador, es alguien que está siendo pagado para hacer una acción, un trabajo, pero no es el propietario de las ovejas. Por eso huye. Pero quien es el verdadero dueño de las ovejas, que en este caso, en esta lectura es Jesucristo, Él conoce a sus ovejas y al momento que les habla, sus ovejas vienen a Él. Sí. Si alguna vez has visto a un pastor, cuando les habla a sus ovejas, las ovejas reconocen la voz del pastor y vienen a Él. Si les habla otra persona, las ovejas no reconocen, pero las del pastor
Sí. Sí, es un texto muy hermoso, ¿verdad? Que nos vuelve a recordar que el amor de Dios es hermoso, que Él nos va a amar siempre y nos va a amar más allá de cualquier otra persona. Nos va a amar Él mucho más. Exactamente. Y para poder entender este amor de Dios, voy a hacerles una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de juntar y de poder conectar a Génesis 15, 8, 20 con Lucas 22, 7, 20 y la manera como hacemos esta conexión. Y quiero platicarles lo siguiente, no me voy a alargar porque este es otro tema que requiere un estudio teológico, pero para poder leer la Biblia se lee de acuerdo a la Iglesia Católica y al Catecismo de la Iglesia Católica en dos sentidos, en sentido literal y en sentido espiritual. Aquí vamos a ver cómo en el sentido espiritual se hace la conexión de lo que es esta historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso les tenía que dar ese antecedente para que vieran cómo se conecta. Esta historia de Génesis 15, 8, 20 nos habla de aquella vez en la cual Abraham genera un sacrificio, hace un sacrificio de sangre donde pone a un becerro, un chivo y un cordero y entonces los parte. Recuerden esta palabra, más que partir, que es un sinónimo, cortar. Los corta a la mitad y los pone en el altar de sacrificio, ¿sí? Cortados, partidos por mitad, uno arriba del otro, y los pone ahí en el altar en una manera de línea, ¿sí? Cuando Abraham hace ese sacrificio para poder pagar por sus pecados, ese sacrificio que él ofrece, entonces Dios que se representaba en forma de fuego a Abraham, ¿sí? Lo duerme en ese momento, duerme Abraham, y Dios en forma de fuego es quien pasa al altar y ofrece el sacrificio para pagar por el sacrificio de Abraham. Sí. Para que ese sacrificio de Abraham sea pagado por Dios, no por Abraham. Por eso Dios es el que se va hacia el altar a ofrecer ese sacrificio. Eso se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 10, lo que comentaba usted del sacrificio cuando los partía a la mitad, porque esto es muy importante. Dice, trajo él todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Ahora ven el 18. Y luego allí vamos a ir al 18. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham, en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Y ahora veamos cómo en la última cena, que es la nueva alianza, cómo se hace esta presencia de la historia que te di con la de la última cena, que está en Lucas 22, 7, 20. Y lo que tenemos que entender esto, fíjense, en el Antiguo Testamento parten los animales, cortan a la mitad los animales, ¿ok? Ahora fíjense, Jesús está en la última cena y en la última cena Jesús parte un pan. Ese pan es un pan sin levadura, es un pan árabe. El pan árabe era como una gordita de harina. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. Imagínense que era un pan así en la forma de la tortilla, ¿sí? ¿De dónde agarró la tortilla? No pregunten. Soy mago. Y entonces agarra el pan árabe que utilizaba en ese momento Jesús, ese pan, y ese pan, lo que hace Jesús al momento de esa última cena, hace esto. ¿Te fijaste? Lo parte, lo corta a la mitad. Wow. ¿Qué hace Abraham con los animales? Los parte a la mitad. Los corta a la mitad. Entonces, ya que vemos y entendemos esta parte de cómo se parte a la mitad el pan, entonces Jesús no solamente parte el pan a la mitad, sino también que enseña en el momento del sacramento de esa última cena su sangre por medio del cáliz, ¿sí? Esa sangre derramada, ¿ok? Ahora fíjate cómo está la conexión. Esos animales, al momento que los sacrificaban y los cortaban en el altar, toda la sangre de esos animales quedaba derramada en el suelo, ¿sí? Y entonces, de esa misma manera, Jesús en la última cena está ofreciendo ese pan, está cortando ese pan a la mitad, está cortándolo porque sabe lo que viene y está teniendo esa sangre derramada que está en el cáliz. Los apóstoles no logran entender lo que está sucediendo, pero cuando viene el momento de la crucifixión, a Jesús lo parten y lo cortan con los látigos romanos a pedazos.
lo despedazan. Y después él camina completamente despedazado desde el lugar donde fue partido a latigazos, donde fue juzgado, hasta el Cerro de la Calavera, derramando su sangre por las calles. Llega al lugar donde va a ser crucificado. Lo crucifican, lo levantan, como Jesús levanta el pan que partió, y un soldado romano con una lanza le parte el corazón a la mitad con la lanza, y brota de él lo último, lo que le queda de sangre y agua, que esa sangre y agua cae al suelo, ¿sí? Entonces, en el momento del sacramento de la Eucaristía, ¿qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote levanta el sacrificio, el cuerpo de Cristo, el cordero, lo corta a la mitad, lo parte a la mitad, ¿sí? Lo entrega en sacrificio. Pero después, cuando viene Shalom, ¿recuerdas? El Padre Barón, Shalom, la paz sea contigo. Terminamos de dar la paz, y en ese momento el sacerdote, al terminar de dar la paz, corta otro pedacito del cuerpo de Cristo y lo deposita en el cáliz para juntar el cuerpo con la sangre y reintegrar el cuerpo de Cristo y renovarlo, unirlo otra vez en ese sacramento, en ese sacrificio, en esa cena. Y en ese momento, cuando se une el cuerpo y el cuerpo de Cristo está sacramentado y entregado para el banquete que se va a ofrecer en la misa, nosotros recibimos ese cuerpo y ese sacrificio del Cordero que Cristo dio por amor por nosotros. En ese momento de la crucifixión fue cuando los apóstoles entendieron toda la última cena y se dieron cuenta de toda la simbología, de todo el sentido espiritual del entendimiento. ¿Te acuerdas de la literatura literal y la literatura espiritual? O sea, entra la alegoría de cómo se junta todo esto para nosotros recibir ese cuerpo sacramentado para el perdón de nuestros pecados y esta entrega de ese sacrificio que se hace por amor. Y es la parte que a mucha gente le cuesta entender, que ese sacrificio es el más sublime ejemplo de amor que se entregó en la historia de la humanidad para perdonarnos. Sí, y nos demuestra el amor grande de Dios. Estoy de acuerdo. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Y a la vez es algo, bueno, nos ponemos a pensar como padres, nosotros no estaríamos dispuestos en lo personal, digo yo, a sacrificar a un hijo mío y ponerlo por todo ese sufrimiento, pero Dios en su infinito amor sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que para poder vencer la muerte y vencer el pecado, tenía que hacer un sacrificio parte de Él. Entonces, es algo tan hermoso de cuánto Dios nos ama, que sacrificó a su único hijo por amor a usted, por amor a ti y por amor a mí. Sí. Por eso Job dijo en Job 1:21, si quieres leerlo. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdas cómo Job, sabiendo Dios el amor que Job tenía por él, permite que el diablo lo tiente, que el diablo le haga daño, pero que no lo matara. Y a pesar de todos los males y sufrimientos por los que pasó, por amor a Dios, hace esta respuesta. Y perdió todo. Todo. Sí, en partes, a mí, cuando nos pasa algo en lo personal, digo, luego me enojo o me frustro y estoy ahí como que Dios, ¿por qué a mí? Pero qué hermoso es responder como Job y decir, Él me lo dio, Él me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Así es. Y es por eso que tenemos, cuando leemos la Biblia, tenemos que aprender a hacer esas conexiones, esas uniones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para poder entender lo que estamos viviendo. Y esto nos ayuda a reflexionar que el amor de Dios no siempre nos quita el sufrimiento, pero siempre permanece fiel en medio de él. Es correcto. Ahora veamos testimonios del amor de Dios, que muestran a seres como usted y como yo, siendo abrazados por la sanación espiritual y el amor de Dios. Ok, te voy a contar la historia de uno de mis santos preferidos. Yo tengo dos santos que son mis influencias, mis santos que
por los que me nombro. Uno es San Agustín y el otro es José Luis Sánchez del Río, San Joselito. Oh, yeah. ¿Sí? Y espero que me perdonen, pero esta historia siempre me conmueve. Siempre me llega. Sí. Entonces voy a platicarles de esa historia de Joselito. Joselito es un niño que a los 14 años muere en la Guerra Cristera en México en el año de 1928. Para ponerlo en contexto, en la segunda mitad de los años 20, en la presidencia de Plutarco Elías Calles, fue un tirano que atacó y quitó los derechos del derecho al culto. Entonces, ese derecho constitucional lo quita el derecho al culto, y cada sacerdote que daba misa, cada sacerdote que salía vestido con sus ornamentos litúrgicos, con su vestimenta, salían a las calles, o las personas que se juntaban en sus casas para hacer la doctrina o hacer el culto, los metían en la cárcel, y a muchos los asesinaban fusilados, ¿sí? Entonces fue una persecución religiosa muy grande. En ese tiempo, José Luis Sánchez del Río llega con su mamá y le dice: mamá, voy a unirme a los cristeros. Y quiero unirme a los cristeros. Y su mamá, lógicamente, ¿qué crees que le dijo? ¿Tú qué le hubieras dicho? No, estás loco. Exactamente, no, estás loco. Y Joselito le dice: mamá, por favor, no me detengas. Nunca había sido tan fácil poder llegar al cielo. No importa lo que hagas, yo me voy a ir. Y él se va. Entra al ejército de los cristeros, y cuando están en una batalla, una de las balas mata al caballo de uno de los generales. Joselito, demostrando y arrojando valor, era el que llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe. En un arrojo de valor, se baja de su caballo, se lo entrega al general y le dice: váyase usted, sálvese. Y el general, pues lógicamente se quedó: ¿qué pasa aquí? Y le dijo: usted váyase, porque usted importa más para la guerra, para esta batalla, que yo. Yo no soy nadie, usted váyase. Y él pensó, que dijo: bueno, tal vez lo ven como un niño y no lo capturan. Bueno, finalmente capturan a Joselito y lo encarcelan con otro niño en una iglesia que la habían convertido en un gallinero, ¿sí? Y tenían gallos ahí. Un diputado que él tenía esos gallos ahí, Joselito llega y durante la noche se desata como puede y mata todos los gallos y todas las gallinas, los mata. Y entonces llega el diputado y le dice: ¿por qué los mataste? Y les dice: es que una casa donde vive nuestro Señor, donde se debe de hacer adoración y donde se debe de entregar la Eucaristía, aquí no puede ser un gallinero. Aquí no pueden vivir animales. Y se enojó tanto que lo mandó a encarcelar. Se lo llevan a la cárcel, a Michoacán, y cuando está en la cárcel, cuelgan a su amigo. Al colgar a su amigo, le quieren hacer que genere apostasía. Pero él no lo hace. Él lo comete, él no niega a Dios. Y a la hora que ahorcan a su amigo, dejan a su amigo en el cementerio, a él se lo llevan. Y al siguiente día, piden que lo maten, y en ese momento, con un cuchillo le empiezan a rajar los pies, cortarle los pies. No puedo decirte cuántas veces, pero le empiezan a rajar los pies. Y cada vez que le rajaban los pies, la plantilla de los pies, y cada vez que se los cortaban, él gritaba: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Y como veían que él no se acobardaba, entonces ellos ya dijeron: bueno, es hora de matarlo, tenemos que matarlo. Y lo llevan caminando desde la cárcel hasta el cementerio. ¿Recuerdas lo que dije de Dios? Despedazaron su cuerpo y derramó toda su sangre hasta el monte de la Calavera. De la misma manera, Joselito derramó toda la sangre de sus pies hasta el cementerio, donde en el cementerio le dijeron: aquí está tu padrino, aquí está tu papá y tu mamá. Si niegas a Cristo, no te matamos. Y el único que dijo él: ¡viva Cristo Rey! Amén. Sí, esta historia también me conmueve a mí, porque pongo a mi hijo allí, me pongo a pensar, si pasaría algo así, no sé si tuviéramos el valor como lo tuvo él, o yo como madre a lo mejor haría lo mismo y diría: no, estás loco, ¿cómo vas a ir? No, y es algo muy hermoso, que ojalá y ese amor que tenemos a Dios nos crezca también tan profundo, que si algo así llega a pasar, igual también digamos: viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Sí, ahí Joselito es martirizado, es matado, le pegan finalmente un balazo, pero se convierte en uno de los más grandes santos de México. Sí.
Un niño se convierte. Un niño de 14 años. Grande. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor de Dios? Es que por su amor tan grande a Dios, entrega su vida, porque lo más importante para él no era lo que existía aquí en esta vida terrenal. Para él lo más importante era estar con Dios. Sí. Llegar a la presencia de Dios, y por amor a él aceptó ese martirio. Sí, es cierto. Bueno, también yo les quiero compartir la historia de Norma McCorvey, conocida como Jane Roe, en el famoso caso de Roe versus Wade. En el año 1973 hizo legal el aborto en los Estados Unidos. En ese tiempo Norma estaba embarazada de su tercer hijo. Ella lo quería abortar, pero en Texas no era legal. Sus abogados usaron un caso para pelear en la corte. Aunque Norma no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, más tarde ella misma dijo que realmente no conocía lo que significaba el aborto ni sus consecuencias. En los años 80 y 90, Norma trabajó en las clínicas de aborto, pero en el año 1995 su vida cambió. Un grupo pro vida abrió una oficina justo al lado de la clínica. Poco a poco fue conociendo a esas personas y empezó a hacerse preguntas sobre lo que realmente pasaba en los abortos. Lo que más la tocó fue la amistad con Emily McKay. Ella era una niña de 7 años, hija de uno de los activistas pro vida. La ternura de esa niña hizo que Norma sintiera de nuevo el valor de la vida. Así comenzó a ir a la iglesia y dejar atrás el movimiento pro aborto. En 1998, Norma decidió hacerse católica. Desde entonces, dedicó su vida a defender la vida y creó un ministerio llamado Roe No More, que en español, Roe Nunca Más. Ella quería que su historia sirviera para enseñar que el pasado no tiene por qué definirnos. Al final, Norma nunca abortó. Tuvo a su bebé y lo dio en adopción. Sí. Entonces, Pepe, aquí vemos que esta historia nos muestra que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Su amor alcanza a todos, a santos, a pecadores, a jóvenes y adultos, y también a ti y a mí. Fíjate, como una lección de esta historia es que nuestro pasado, ese es el problema que muchos pecadores tienen, que se sienten acongojados por su pasado, sí, apresados por su pasado, pero nuestro pasado no nos define, porque a mí ahorita me pueden venir a acusar de muchas cosas de mi pasado que no puedo negar, porque realmente las hice, porque soy pecador y todo lo que hice en mi pasado realmente son cosas malas por las cuales me pueden juzgar. Pero mi pasado no me define. No. La persona que soy ahora es diferente a la persona de ese pasado, y es la manera en cómo Dios nos da la oportunidad para hacer ese cambio y cambiar nuestras vidas, para poder modificarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, Lupe, ¿por qué ahora no platicamos sobre lo que es vivir en el amor de Dios? Ok, para eso nos vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, donde Jesús nos deja esto muy claro. Escuchen. Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que vamos a hacer una conexión. En esta parte de amarás a tu prójimo, vamos a entender lo que significa el amor. Vamos a leer algo de Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, donde explica lo que es el amor. Y dice lo siguiente: porque el bien que Dios quiere para sí no es cosa distinta de Él mismo, que según hemos visto, es esencialmente bueno. En cambio, por el hecho de que alguien ame a otro, quiere el bien para ese otro, y en consecuencia, lo trata como si fuese él mismo, refiriendo el bien al otro como a sí propio. Y por esto se llama el amor fuerza que unifica, porque agrega otro a sí mismo, considerándole como un segundo yo. Es decir, en otras palabras, que amar es de forma humilde y honesta desear y actuar por el bien de la otra persona. Sí.
Te platicaba que, por ejemplo, cuando hablaba de esto con mi hija, le decía, ten mucho cuidado cuando un hombre te quiera cortejar, porque el hombre por naturaleza miente, dice mentiras para poder enganchar a esa persona, ¿sí? Y entonces eso es lo que es el enamoramiento. En el nombre del amor miento, ¿sí? Sí. Enamoramiento. Entonces, ¿te llegó algo del pasado? Sí, no, igual le digo yo a mis hijas, el amor no es sentirte bonito, mariposas que sientas, como lo confunden muchos en las películas o las novelas por ahí que ven en la tele, que, ay, se siente uno bonito cuando ama. Pero, obvio, el amor es bonito, pero no es un sentimiento, el amor es acción, el amor es querer hacer el bien por la otra persona. Exactamente. Cuando tú como mujer te das cuenta que un hombre te ama, es porque esa persona está buscando lo mejor para ti y no para él. Sí. Y también está esto junto con Jesús, ¿verdad? Jesús hizo ese sacrificio por amor a nosotros, un amor tan grande que nos tuvo por querernos salvar y querernos llevar con él. Y eso es lo que la Nueva Alianza hace. La Nueva Alianza es que cuando en el Antiguo Testamento esa salvación solamente era para las 12 tribus de Judá, ahora Dios dice, por medio de Jesucristo, la salvación es para todos. Sí. Todos están ahora abiertos a poder recibir esa salvación y ese amor de Dios para estar en la gloria con el Señor. Y la única persona que puede interferir en ese plan de la salvación es uno mismo. Es correcto. Esta semana los queremos invitar a hacer algo concreto. Reconcíliate, participa en la Eucaristía o muestra amor a alguien que lo necesita. Recuerda que para vivir esas virtudes teologales hay que tener fe, hay que tener esperanza, pero sobre todo hay que tener caridad. Amén. Y eso es lo que comentas, ayudar a alguien que más lo necesite, tener caridad por otro. Eso es el amor también. Sí. Y recordando nuevamente al padre Mike Smith, permítanme describírselos de esta manera. Cuando escuchas las palabras Dios te ama y tú dices, sí, Dios me ama, seguro, Dios ama a todos, pero ¿te has parado a pensar que no tenías que existir? No eres parte esencial de la creación. Yo tampoco soy parte esencial de la creación. Dios te ama, pero tú no tenías que existir. Solo hay una razón por la que estás aquí. Y esa razón es porque Dios, desde el inicio, desde la eternidad, ha contemplado ese universo y ha declarado, no quiero este universo sin ti. No quiero un universo sin ti. Bueno, ¿por qué no nos regalas una oración final para poder terminar con nuestro tema? Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque nos amas con un amor eterno, fiel y misericordioso. Ayúdanos a reconocerte en nuestras vidas, a recibir tu amor y a compartirlo con los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de HDSC Podcast. Compartan este mensaje y recuerden, no estamos solos en la batalla, somos parte del ejército de Cristo. No se olviden, por favor, de suscribirse, darnos un like y agradecemos y bendecimos sus donativos. Por favor, mándenos sus comentarios y preguntas. Y recuerda, Dios no te ama como desearías ser. Dios te ama tal y como eres. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos. No temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús.